Freno a las rentas excesivas en la Ciudad de México. Hace unos días se publicó una reforma al Código Civil y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México que su objetivo es frenar las rentas excesivas. En este video te daré los puntos esenciales de esta reforma de una manera sencilla e imparcial. No 100% imparcial, porque creo que es imposible ser 100% imparcial, pero sí me esfuerzo en presentarte los hechos. Y debo de hacerte dos aclaraciones. La primera de ellas es que esta reforma aplica únicamente a los inmuebles que están dados en arrendamiento y que sean casa-habitación. No aplica a los inmuebles comerciales. Y esta reforma solamente aplica a la Ciudad de México por ahora. Quizás la veremos llegar a los estados en los meses o años venideros. Y ya sin más preámbulo, vamos al análisis. Y antes de comenzar con este tema, te invito a que si tienes alguna pregunta o alguna duda, te pases por mis redes sociales. Me encuentras en Fausto Banuelos, sin ñ, en cualquiera de las redes sociales, y también nos encuentras como Nexum Sau, que son las redes del despacho. Preámbulos, comencemos con este interesante tema y esta reforma que pues está causando mucho revuelo. Esta reforma se publicó el 28 de agosto del 2024 en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y entró en vigor el 29 de agosto de este mismo año. La reforma como tal tiene dos partes esenciales. La primera a 2 artículos del Código Civil y la segunda a varios artículos de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. Y su objetivo, simple y llanamente, es controlar el aumento desproporcionado de las rentas. Ahora bien, toda reforma y toda ley tiene siempre una exposición de motivos, una razón por la cual la autoridad pues decide implementarla. Y en este caso esta viene de una problemática social que se ha estado dando últimamente en la Ciudad de México con el tema de la vivienda y han detectado estos problemas precisamente. Dificultad para habitar en zonas céntricas, es muy caro vivir en una zona céntrica en la Ciudad de México. Impacto negativo en comunidades y barrios, también conocido como el fenómeno de la gentrificación, en donde se desplaza a la gente que vivía originalmente en una comunidad o un barrio que se deterioró, para después darle un makeover y hacerlo de moda y caro, y pues se termina desplazando a la gente que originariamente vivía allí. Incremento del porcentaje de ingresos dedicados al pago de la renta. Existen ciertos parámetros dentro del mundo inmobiliario y uno de ellos es que el costo de tu renta o de tu hipoteca no debe rebasar el 30% de tu ingreso. Entonces imagínate, si el lugar donde vivías hace 10 años tenía rentas promedio de 8,000 pesos y ahora tiene una renta promedio de 24,000 pesos, pues eso significa que se tuvo que haber triplicado tu ingreso en ese mismo periodo de tiempo y esto pues rara vez sucede. Y también el alejamiento de personas de los centros de trabajo. Cada vez es más común que en la Ciudad de México se tienen que desplazar muchas horas desde los lugares donde pudieron conseguir vivienda hasta sus centros de trabajo y esto impacta negativamente en la vida de las personas. Imagínense estar 2, 3, 4 horas diarias en el tráfico más tus 8 horas de trabajo, pues son 12 horas. Prácticamente no te queda tiempo más que para dormir y hacer lo más esencial. Y por último, tenemos la de la expulsión de los más pobres. Como estos barrios, o más bien hay ciertos barrios que a lo mejor en su momento estaban en la periferia o estaban alejados, y es donde se asentaron las personas pobres, pero ahora con el crecimiento de la ciudad, pues ya quedan en zonas más céntricas, se vuelven atractivos, y es cuando comienza este fenómeno de la gentrificación, en donde eventualmente pues se desplazan a las comunidades que tenían viviendo allí decenas de años. Y así es como llega esta reforma, que su estandarte es precisamente resolver o disminuir o mitigar estos problemas sociales que acabamos de ver, y la reforma tiene 3 ejes centrales. El primero es el control al incremento de las rentas, el segundo es el registro de los contratos de arrendamiento y el tercero es la producción de vivienda asequible. Y vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. En cuanto al incremento de las rentas, se hizo una reforma al artículo 2448D del Código Civil para el Distrito Federal y se estableció en este que el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación publicada por el Banco de México en el año inmediato anterior para el cálculo del aumento. Vamos a ejemplificarlo. Si fuera una renta de 10,000 pesos mensuales y en el año inmediato anterior hubiera habido una inflación del 4.21%, lo máximo que se pudiera incrementar el monto de renta es en 421 pesos y la renta mensual quedaría en 10,421 pesos.
Cualquier porcentaje o monto por encima de ese 4.21% en la Ciudad de México a partir del 29 de agosto está prohibido. Luego tenemos este tema del registro de los contratos de arrendamiento. Este está muy interesante. Aquí se reformó el artículo 2448F del Código Civil para el Distrito Federal y básicamente se contempla la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento. Este registro contempla la autorización inmediata del contrato de arrendamiento cuando se suba en la plataforma y se otorga un plazo de 30 días para registrarlo en esta plataforma a partir de la fecha en que se firme el contrato de arrendamiento. Y una cosa más y muy importante, este registro no será público, no será de consulta pública. Ahora bien, también es importante mencionar que esto aplica a los contratos de arrendamiento anteriores al inicio de la vigencia de la reforma, es decir, que todos los contratos de arrendamiento vigentes en la Ciudad de México se van a tener que registrar en este portal. Para ello se estableció un plazo de 90 días contados a partir del 29 de agosto, así que sea 29 de septiembre, octubre y 29 de noviembre, la fecha límite para que todas las personas que rentan un inmueble destinado a casa-habitación, en especial los arrendadores, vayan y realicen este registro. Ahora bien, todavía no está habilitado el portal y todavía no hay reglas de cómo va a funcionar el registro, pero en los transitorios de la ley se contempla un plazo de 30 días, o sea, hasta el 29 de septiembre del 2024, para que el gobierno habilite ese portal. Y pues, como siempre, se contemplan sanciones para quienes no hagan el registro. ¿Cómo van a ser las sanciones? No lo sabemos, pero muy seguramente podrían venir por alguna queja del arrendatario o del inquilino. Y el tercer y último eje, producción de vivienda asequible. Aquí reformaron el artículo 1 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para crear el Sistema de Información de Vivienda de la Ciudad de México. Y la idea es que la autoridad, el gobierno, se dedique a producir vivienda para arrendamiento asequible, sobre todo para personas de menores ingresos o grupos vulnerables como pueden ser trabajadores, madres solteras y personas jóvenes de entre 18 y 35 años. Esto significa que el gobierno deberá producir y gestionar viviendas para arrendamiento a precios accesibles. Repito, producir, o sea, construir, y gestionar, es decir, administrar, viviendas para arrendamiento a precios asequibles o accesibles. La autoridad no solamente regula el mercado, sino que ya entrará a participar como un actor activo en la oferta de viviendas con la utilización de recursos públicos. Esto significa que el gobierno deberá producir y gestionar viviendas para arrendamiento a precios accesibles. Producir, construir y gestionar, administrar estas viviendas en arrendamiento. Con esta reforma, la autoridad pasa de ser simplemente un regulador a ser también un participante en el mercado de la vivienda en la Ciudad de México. Asimismo, se contemplan incentivos fiscales y administrativos para la construcción de viviendas accesibles en arrendamiento. Eso significa que se crearán mecanismos para que quizás particulares, constructores, con sus recursos propios, construyan vivienda para arrendamiento a precios accesibles. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta reforma? Antes de seguir adelante, les debo hacer la aclaración de que únicamente estamos comentando la reforma y evitaremos las opiniones personales y consideramos que una opinión es aquella que no presenta un argumento o un fundamento sólido, porque pues, como toda reforma y como toda propuesta, tiene partes positivas y tiene también puntos preocupantes. En el caso de los puntos positivos, tenemos que la idea de la ley es garantizar que no se puede incrementar el monto de renta de una manera injusta. Esto es correcto. Se ha visto en la Ciudad de México últimamente que en algunas colonias muy céntricas le conviene más al propietario rentar su unidad o dedicar su unidad al hospedaje temporal, como el de las plataformas de hospedaje que hay en internet, y pues no le conviene tenerla rentada en la modalidad habitual, en la renta larga. Por lo tanto, lo que hacen es que llegan con el inquilino y le dicen, oye, fíjate que tu renta va a pasar de 10,000 a 30,000 pesos mensuales, y a veces hasta lo dicen, ¿no? Es que mira, yo ganaría eso con la plataforma rentándola en hospedaje temporal y pues no me conviene que tú estés y pues salte. Esto ya está prohibido, no se podría hacer.
El segundo punto es que se combaten fenómenos perjudiciales para la sociedad y las comunidades como la gentrificación. Los que me conocen saben que los modelos que nos quieren vender como altamente disruptivos, que vienen a cambiar el mercado y que nos van a hacer ricos, pues normalmente me causan mucha desconfianza y son objeto de mis críticas. El modelo del hospedaje temporal es un modelo de negocio, y aquí estoy hablando desde la perspectiva empresarial y no desde la perspectiva legal, que no me convence. Les voy a decir nada más una razón. Ese es un negocio que lo hacen pasar como hospedaje temporal en el modelo, pero que en esencia es un hotel. Y los que han trabajado en hotelería saben que la hotelería es una industria altamente compleja y demandante. Por eso, como modelo de negocio, no me convence del todo. Esto no quiere decir que sea malo. Hay personas que encuentran formas de obtener ingresos muy interesantes con esta modalidad. Ahora bien, desde el punto de la regulación, no es solo México. Ya hay regulaciones muy fuertes en Europa y en Estados Unidos a las rentas vacacionales. Inclusive en España se está viviendo un movimiento completamente en contra de las rentas vacacionales, precisamente por esto, porque generan esta clase de fenómenos perjudiciales para las comunidades originarias de las ciudades. Y por último, que se podrán contar con viviendas accesibles para los sectores más vulnerables. De nuevo, esto no es algo que no exista en el mundo. En muchas ciudades de Europa hay, inclusive en las zonas residenciales, dentro de los edificios de departamentos, incluso se pide al constructor o al propietario que dedique X porcentaje de las unidades para vivienda accesible. Esto es correcto. La esencia de la reforma no es mala. La forma en que ha crecido la Ciudad de México, que se ha extendido fuertemente la mancha urbana, no hace mucho sentido porque genera esta clase de problemáticas sociales. Sí es conveniente que estén más personas reunidas en un mismo punto, que tarden menos tiempo en desplazarse, que compartan servicios, que compartan parques, que compartan escuelas, etc. Desde la perspectiva social, esta reforma sí tiene mucho fundamento y esperamos que la ejecuten y la implementen de manera correcta. Ahora pasaremos a las preocupaciones. ¿Cuáles son los puntos preocupantes? Bueno, el primero de ellos es contar con un registro de contratos, que dando toda esta información a la autoridad, que no es que se trate de información oculta o que deba estar prohibida, ciertamente habrá quienes desde la perspectiva de los derechos humanos pues puedan tener alguna lectura diferente. Pero la que damos de entrada es que puede dar pie a una sobreregulación. Al tener ya el registro, pues ahora vamos a empezar a hacer acciones de fiscalización que vayan más allá del espíritu de la reforma. Ese es el primer punto. El segundo es que el gobierno, al producir directamente vivienda, entraría a competir con el mercado, con los oferentes del mercado. Para los que no son ya tan jóvenes, podrán recordar que hace muchos años, pues el Infonavit construía vivienda y en esos tiempos era muy difícil hacerse de una casa. Normalmente el gobierno debe de concentrarse en su papel de regulador. Esto desde las perspectivas económico-sociales modernas, ¿no? Que tendrán también críticas, sí las tendrán, pero en la realidad, en la experiencia, el gobierno, al ser un participante del mercado, normalmente pues partimos de que es un participante que tiene mucha mayor ventaja que los demás oferentes. Si es una empresa estatal que construye vivienda, pues obviamente va a conseguir los permisos, va a tener facilidades, tiene acceso a recursos públicos, no tiene la misma capacidad de competencia que los demás, entonces normalmente se vuelve un factor que genera distorsión en el mercado. Eso nos lleva a la tercera preocupación, que esta regulación o sobreregulación y la distorsión que pueda meter el gobierno como participante del mercado, pues eventualmente lesione a la industria inmobiliaria en la Ciudad de México. Y dime, ¿tú qué opinas de esta reforma? La idea de estos videos es brindarte herramientas de manera muy puntual para que te puedas formar una opinión razonada. Yo en lo personal creo que uno de los grandes problemas de esta época es que todos somos opinionólogos profesionales en internet, pero muchas de las veces no convertimos esa opinión en un argumento. Esto se logra teniendo el conocimiento de lo que vamos a opinar y formándonos un argumento bien razonado y bien fundamentado.
La idea de este video es entregarte esos elementos desprovistos de mi opinión personal. No importa si yo estoy a favor o en contra de esto. Ese es el objetivo. No sé si lo logro al 100%. Creo que es imposible ser completamente imparcial. Pero creo que se logra bastante bien. No importa si pensamos diferente, no importa si tenemos ideas diferentes o afiliaciones diferentes. Lo que importa es que estemos bien informados y desde esa correcta información podremos tomar decisiones cada vez mejores para nuestra sociedad. Por eso, si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues no dudes en dejármelo en las redes sociales, aquí en la barra de comentarios de este propio video. O puedes irme a buscar a las otras redes sociales donde también tengo bastante presencia. Muchas gracias, saludos.